Y ahora el editorial con Glaxer Tuesta. Bueno, ayer, como ya todos ustedes saben, el Tribunal Constitucional hizo lo que correspondía, acabó con el perro muerto, es decir, la idea esta de algunas empresas de no querer pagar algunos tributos que les correspondería en el marco de las responsabilidades que tienen que tener en un Estado al que dicen que sea más formal. Y sin embargo, cuando toca pagar lo que corresponde, buscan maneras distintas de poder evadir justamente eso que a todos los ciudadanos nos cuesta y hacemos diligentemente, sobre todo las personas de bien, todos los meses. Ayer Marcial Rubio aquí nos decía que efectivamente en los últimos tiempos existe una modalidad dentro de las, sobre todo, más empresas más grandes, y Odebrecht tal vez es solo un ejemplo de eso, de oficinas estructuradas básica y centralmente para buscar evadir impuestos o para tratar de justamente disminuir lo más que se pueda la contribución que debe dar el Estado por las ganancias y utilidades que son tremendas en estas empresas y que no deberían requerir a medidas de esa naturaleza, que lindan no solo con la falta de ética o la inmoralidad, sino claramente contrarian la ley, porque los tributos son parte de nuestra responsabilidad y el reglamento legal dice que quien no cumple, pues evidentemente está actuando por fuera de la ley. Pero parece que esa ha sido una costumbre desde hace muchísimo tiempo de que les cobran el impuesto, no quieren pagarlo, y luego cuando se los exigen, a veces judicializan la deuda o generan una serie de procesos. Prefieren pagar de manera millonaria a abogados, estudios de abogados, y no cumplir con lo que debería, que es pagar a tiempo lo que se le tiene que dar al Estado por todas las condiciones que te genera para que puedas desarrollar desde el ámbito privado tu negocio, que por lo general, en buena parte de las empresas que hoy día están acogiéndose a todos los programas que el Estado da para la reactivación económica, pues son muchas las ganancias que tienen y eso no es tan difícil de comprobar, sobre todo en los años de bonanza que ha tenido nuestro país en los últimos tiempos. Por lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es poner los puntos sobre las IES, ha hecho lo que correspondía y la presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Marianela Ledesma, lo dijo de esta manera. Vamos a escucharlo. Habiendo escuchado y revisado los argumentos de la ponencia del magistrado Ernesto Blume, así como de mis colegas magistrados, mi posición es que se declare infundada la demanda de inconstitucionalidad. Y como consecuencia de ello, es que estas grandes empresas paguen sus impuestos al igual que lo hacen todos los contribuyentes de este país sin ninguna distinción. No tengo la mínima duda que la primera disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1421, que hoy estamos controlando en este proceso, es plenamente compatible con la Constitución. La presidenta del Tribunal Constitucional, creo, en una afirmación que quedará marcada para la historia, que es una muestra clarísima que en democracia nadie tiene corona y todos deberíamos ser tratados por igual. No es solo una sentencia del Tribunal Constitucional que corresponde a la realidad, porque eso es lo que tenía que haber sucedido hace bastante tiempo, y esas evasivas, esas leguleyadas de contratar estudio de abogados para postergar, patear, dilatar, generar recursos para no pagar sus deudas, es un asunto que, por supuesto, ya esta sentencia dice no es una cosa que se deba permitir. Porque ¿por qué hacen esta manera sistemática de patear las deudas y no pagarlas? Para que los plazos corran, luego prescribe la deuda y terminan no pagándole al Estado. Y tuvieron la frescura en el marco de una particular interpretación de una decisión de un tribunal fiscal que no genera precedentes como para hacer de esto una regla, pues de que todo lo que tenía que hacerse en materia de cobro de la SUNAT a estas empresas, sobre todo, tenía que hacerse en el marco de dos caminos simultáneos, ¿no? La fiscalización y el cobro, cosa que no se sostiene en ningún escenario donde evidentemente hay un tiempo para fiscalizar y una vez que se logra determinar cuál es la falta, hay un tiempo para cobrar aquello que se ha determinado no pagar, en este caso, las empresas. Y ellos querían que todo fuera en un solo plazo y eso es lo que iba a generar que por lo menos 10.000 millones de soles
no sean recaudados por el Estado. Ahora, esto no significa, ojo, hay que prestarle mucha atención a esto, que automáticamente esto significa que estas empresas van a pagar los más de 10.000 millones de soles. No, lo que dice es que cada eventualidad que se genere en torno a si deben o no pagar, tiene que procesarse en el fuero correspondiente. ¿Eso qué quiere decir? Que van a seguir de la manera como hasta ahora, buscando seguramente algún espacio donde puedan darle la razón y no pagar. Pero el Tribunal Constitucional ha dicho no al perro muerto y finalmente se tiene que cobrar. Por un asunto de justicia, por un asunto de ley, por una cuestión de no discriminación también, porque qué tal raza a nosotros, a cualquier ciudadano, como ustedes, amigo y amiga que nos escuchan, si usted no paga, inmediatamente terminan pues sometidos a unas dinámicas donde se les cierra la posibilidad de acceder a crédito bancario, no tienen la posibilidad de hacer gestiones porque no pagó sus impuestos. En cambio, estas empresas que tienen estructuralmente dentro de su conformación o sus esquemas, modalidades y gente trabajando permanentemente para justamente no pagar impuestos, pues la libraba bien y no pagaba miles de millones de soles. Como por ejemplo, de la minera o el grupo Buenaventura del señor Roque Benavides, que ahora ha decidido inscribirse al partido aprista, ¿no? Para seguramente ser su candidato presidencial en 2021. El señor Roque Benavides, que es el mandamás de Buenaventura, que según la información que se ha podido conocer, le debe al Estado peruano cerca de 2.000 millones de soles con sus empresas. Imagínense ustedes, una persona como Roque Benavides, que no es capaz de cumplir siquiera con sus impuestos, ahora quiere ser candidato a la presidencia de la República. ¿Qué ejemplo se va a tener en alguien que no es capaz siquiera de darle al Estado lo que corresponde por las ganancias que ha tenido en los últimos tiempos? Porque para que tus impuestos tengan esa cantidad o hayan llegado a ese límite de 2.000 millones de soles de deudas, eso quiere decir que tus utilidades pues eran muy, muy grandes, muy, muy grandes. Ahora, claro, en el único partido que seguramente le es compatible para una manera de comportarse con esas características es que Alfonso Ugarte ha sido el escenario donde él ha decidido pues sumarse a lo que ha terminado siendo, sin lugar a duda, uno de los partidos que no reivindicaba sus orígenes con el comportamiento austero de Haya de la Torre, ¿no? Y que por lo menos marcaba la pauta de una perspectiva doctrinaria e ideológica, sino terminó siendo el escenario del intercambio de las loncheras y los yates. Si Alan García últimamente, más que con la estrella, se identificaba con la lonchera, pues el Roque Benavides seguramente más con el yate, que también Alan García, como ya esta historia le hemos podido conocer, le encantaba, parece, bastante también. Entonces, ahí está, una persona que no solo no paga sus impuestos, pero que además, en las épocas de procesos electorales, sobre todo en el 11 y el 2016, que son los que hasta ahora se han podido, por lo menos mínimamente, revisar y de alguna manera indagar, sobre todo en las inyecciones o en la inyección que le pusieron algunas empresas de fondos que hoy día el Ministerio Público dice que pueden haber sido ilícitos. El señor Roque Benavides, en una particular interpretación, cuando se le ampalló dando $200.000 a la campaña de Keiko Fujimori, esta es la convicción que mueve al seguidor de Alan García, que no fue para una campaña específica, sino para salvar al Perú y para promover la inversión privada. Es decir, vaya sumando usted a Roque Benavides, no paga sus impuestos, se va con el partido aprista, y encima, cuando le preguntan o le descubren que le ha dado $200.000 a la campaña de Keiko Fujimori, dice, no era para Keiko, era para salvar al país y promover la inversión privada. Vamos a escuchar lo que dijo cuando fue ampallado en estas maneras bastante recurridas de los empresarios en nuestro país de querer jugar a compra tu candidato. Vamos a escucharlo. Preguntarle a él, yo recién me he enterado, al igual que ustedes, por un comunicado. Buenaventura, como toda la empresa... Aportaron a una campaña en favor de la empresa privada. Y eso fue lo que aportó compañía Mina Buenaventura. No aportó a ninguna campaña política. ¿Y cuánto aportó? 200.000. No, pero no sea malito. No, pues no. Nosotros no hemos apoyado a ninguna campaña política. O sea, el señor Roque Benavides nos quiere hacer creer que así como el señor Dionisio Romero Pauletti, uno de los hombres más ricos de este país, y que al parecer las malas costumbres le vienen del comportamiento de su padre,
que sintonizaba mucho con Montesinos, sobre todo cuando quería resolver sus problemas, que la plata que le dio el señor Roque Benavides a través de su empresa y el señor Romero Pauletti, que es el hijo de Dionisio Romero también, ¿no es cierto? Dionisio Romero Seminario. Él le dio 3.650.000, Buenaventura le dio 200.000, pero al margen de las diferencias marcadas, ¿cuál fue el argumento del señor Romero Pauletti? No, nosotros lo hicimos porque lo que se venía era el chavismo con el señor Ollanta Humala. Y como queríamos que en el Perú se mantuviera la democracia y que las cosas funcionaran como el Estado de Derecho demanda, le dimos a Keiko Fujimori, a la hija del ladrón y violador de derechos humanos, que ya había expresado en su accionar político varias de las mañas que aprendió de su padre y su tío Vladimiro Montesinos, para que ella nos salvara del chavismo. Eso es lo que hizo el señor Romero Pauletti. Y hay que agradecerle, es lo que me imagino nos sugiere diciendo que lo hizo por el país. Y el señor Roque Benavides le dio $200.000 junto con otros empresarios haciendo una bolsa, una chancha que fue muy grande, cuya plata no se sabe dónde está, porque lo que iniciaron en la campaña no fue todo, porque hay unos buenos millones que están por ahí de repente en algunos negocios o lavándose en algunas empresas. Eso es lo que el Ministerio Público presume y por eso es que la señora Keiko Fujimori está investigada por lavado de activos. Pero el señor Roque Benavides, para sintonizar con Dionisio Romero Pauletti, dice, no, nosotros no lo hicimos a favor de Keiko Fujimori, nosotros lo hicimos a favor de la inversión privada. Entiéndase, al señor Romero Pauletti hay que agradecerle la democracia que vivimos hoy y al señor Roque Benavides que la empresa privada pueda seguir trabajando. Miren ustedes la manera como razonan. Estas personas que, valgan verdades, no son muy afectas al sistema democrático. Y si hay algunas desviaciones o variaciones que algunos quieran inyectar, como Fujimori en su momento hizo de manera arbitraria, autoritaria después del golpe de Estado del 92, ellos se alinean porque business son business, negocios son negocios y ahí no hay, ¿no es cierto?, nada que pueda mediar para que cambien de opinión. Sí pueden cambiar el discurso, pueden decir que lo hacen por el país, ahora la política es su objetivo, pero lo hace de la mano del partido más corrupto que ha habido en los últimos tiempos en nuestro país. Si no, vaya usted a ver cómo la propia empresa Odebrecht, a través de los corruptos de sus directivos, decían cómo en el caso de Alan García, para tratar de evitar que se pudiera conocer la verdad en el vínculo corrupto que ha dicho el señor Nava tenía el señor García con Odebrecht, se le protegía de manera doble o triple en relación a la corrupción que habían establecido claramente con otros, inclusive presidentes de la República. Esa escena que yo pido ustedes puedan por lo menos imaginar, donde el señor Alan García se entera a través del señor Maiman de que el señor Toledo ha recibido coimas de Odebrecht al inicio de su gobierno. El señor Alan García conversa con Maiman y Maiman le dice, ojo, Odebrecht le pagó a Toledo 20 o 30 millones por estas obras. Y Alan García, que supuestamente era enemigo político del señor Toledo y que públicamente le decía la vela verde. Recordarán ustedes, inclusive lo que hizo Bacar, la patadita de Alan García contra el señor Lora en una manifestación era por la vacancia del señor Toledo. Recordarán ustedes, lo odiaba, supuestamente. Pero cuando el señor Maiman le dice, oye, recibió plata, lejos de salir a liquidarlo, porque esa era la manera como podía realmente liquidarlo, y nos habíamos ahorrado tanto tiempo que el señor Toledo se iba robando, para que lo lleven preso, porque él ya tenía la información de que le habían coimeado. Pero no, para Alan García fue el santo y seña, ¡pum! Y se abrió la puerta y dijo, el que puede eso, puede por más. Y entonces estableció esa relación con Odebrecht que el señor Barata ha descrito era bastante especial en relación a las otras que establecieron con otros corruptos como el señor Alejandro Toledo. Entonces el señor Alan García es el símbolo de eso. Y el señor Roque Benavides tiene todo su derecho, por supuesto, lo puede hacer sin lugar a duda. Ha dicho que va a reivindicar a Alan García. No, perdón, a Aya de la Torre, porque Alan García ha sido el símbolo APRA en los últimos tiempos. Inclusive, a contraposición de viejos apristas decentes que han tenido que salir de este partido porque terminó capturada por una camarilla de gente asociada por alcahuetería,
por sobonería, por escasez ideológica, por, digamos, una serie de limitaciones que se expresaron en la acción política, o por corrupción, estuvieron auspiciados básicamente por Alan García. Se terminó siendo el partido de Alan García, que se hacía llamar el compañero y jefe. Y algunos no querían aceptar eso porque el jefe sentían que tendría que seguir siendo Aida de la Torre. Pero eso ya no está en la lista, ya han quedado los Velázquez Quequel, los Mulders, los Quesada y por supuesto ahora los Roque Benavides. Así es como están las cosas, pero se van sincerando y vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones. La fiscal de la Nación ayer ha dado una entrevista a Mávila Huertas en su programa para hablar por varios de los temas que han surgido a propósito de la difusión de los audios, donde con razón la fiscal de la Nación dice la autograbación de la señora Karen Roca, ¿no? Porque es evidente que ella estuvo grabando al presidente y estuvo grabando a personajes que le pudieran dar en el gusto de lo que ella quería para después generar un ambiente de desestabilización y, por supuesto, acercarse a quienes están siempre interesados en que todo se caiga para que ellos puedan auspiciar ese emprendimiento mafioso, porque eso es lo que hay que decirlo con todas sus letras. La fiscal de la Nación, la doctora Soraya Ábalos, ha dicho que esta investigación se va a producir, ya está avanzando de manera significativa y lo que va a hacer ahora es evaluar de manera seria si es que corresponde o no abrir una investigación al presidente de la República. Ojo, el presidente de la República no puede ser acusado dentro de su mandato, pero puede ser parte de una investigación y se le puede tomar perfectamente también su testimonio, como se hizo con Pedro Pablo Kuczynski y con otros presidentes cuando estuvieron en el ejercicio del cargo. Una vez que termine su mandato, el 28 de julio del 2021, pues toda la severidad y todo lo que corresponde y que quedó congelado por la alta magistratura del señor Vizcarra, tendrá que desvanecerse, se le levanta el fuero y juicio de residencia y se le investiga y se le, por supuesto, acusa y se le sanciona, si es que eso es lo que corresponde el momento en el que se tenga más avanzada esta investigación. Vamos a escuchar qué dijo la fiscal de la Nación sobre la evaluación que está haciendo sobre el presidente Vizcarra. Hay una posición jurídica sentada ya en la Fiscalía, por ejemplo en el 2008, en el caso de la doctora Bolívar con el presidente Toledo. En el 2009 y 2011, si me mal lo recuerdo, la doctora Chaiz con el tema contra el presidente Alan García, investigarlo cuando él deje su mandato. Después el doctor José Antonio Peláez tuvo la misma posición en el tema Alan García y el doctor Pablo Sánchez también contra el expresidente Ollanta. Esa es una posición que se ha adoptado. Mientras estás en el cargo, nada te debe perturbar. Pero el 29 terminas y ya puedes. Así es. Estoy viendo, estoy evaluando. ¿Cabe la posibilidad que el presidente sea citado, interrogado en calidad de testigo o investigado? Sí, por supuesto. Sí. Todo parece indicar que voy a abrir una investigación, ¿no? Bueno, eso usted ya no necesito yo explicárselo porque usted conoce perfectamente cómo se mueven estas investigaciones, porque ha tenido que aprender, y eso es muy bueno en una sociedad democrática, lamentablemente con los malos ejemplos que hemos tenido de quienes han transitado por el Palacio de Gobierno. Hemos tenido que hablar y aprender sobre prisión preventiva, sobre arresto domiciliario, sobre obstrucción a la justicia, sobre lavado de activos, sobre organización criminal, sobre, en fin, una serie de cosas que judicialmente o legalmente a veces parecían lejanas y ajenas. Pero como hemos podido en los últimos tiempos ver que los protagonistas de esas historias policiales, de esas historias delincuenciales, han sido quienes habían gobernado el país, entonces uno ha tenido que informarse un poquito más y usted ya sabe perfectamente de qué se trata. Entonces el presidente de la República, por más que sus opositores hoy día quieran cortarle la cabeza y quieran con el pretexto de hay que investigarlo porque este es un corrupto, sacarlo del poder, ya la fiscal de la Nación está garantizando de que se va a investigar y lo está evaluando y lo puede investigar ahora, lo pueden citar ahora, él puede dar su testimonio ahora. Lo que no se puede es acusar y enjuiciarlo. Eso tiene que hacerse ahorita, en unos 10 meses, cuando termine su mandato. Y eso es como en democracia se está establecido, se debe proceder en circunstancias de esa naturaleza. En gobiernos con otras características, por supuesto,
como los gobiernos autoritarios simulan, como nos decía aquí el otro día Carmen González, simulan la lucha contra la corrupción. Entonces dan la sensación de que son muy severos, cuando en realidad lo que tratan es de gritar al ladrón, tapar sus fechorías para que ellos se libren y solo acusar a los que políticamente son más débiles o menos capacidad tienen por la poca relevancia que luego ya demuestran, entonces van sobre ellos y contra ellos. Pero aquí lo que ha sucedido es algo excepcional en la historia de nuestro país. Y hoy día, si usted tiene a bien y quiere poder escuchar un poco más sobre la lucha contra la corrupción o la corrupción en nuestro país, en las charlas que está generando todo el equipo que está trabajando de cara al Bicentenario, vamos a tener una conversación que va a ser a las 7 de la noche, en la que yo voy a participar, pero van a participar también Carlos Contreras, el historiador, Romina Mela, de Reporteros, Paula Muñoz, de la Universidad Pacífico, Óscar Ugarteche, de la Universidad Autónoma de México, para reflexionar sobre la corrupción. Estos son los eventos que está desarrollando la cátedra y las reuniones que hay de cara al Bicentenario. Y la corrupción es, lamentablemente, uno de los problemas, de las principales taras que como país nos ha acompañado y nos ha generado tanto daño. Porque la corrupción no hay que verla solo desde la perspectiva de que un presidente se metió al bolsillo 30 millones o 20 millones, o la recibió en loncheritas, o la recibió en paquetes, en mochilas, o la recibió de una u otra manera en un banco en Gran Caimán. No, lo que tiene que verse es que la corrupción afecta sobre todo a los que menos tienen, a los más vulnerables, a los que están en la situación de mayor indefensión en nuestro país. El sistema de salud colapsado que tenemos, que es altamente deficitario y que no solo no brinda una buena atención, sino lamentablemente castiga a la gente porque no va a acceder ni a medicamentos, ni a un médico, ni en fin, a todo lo que se necesite, tiene que ver directamente con la corrupción, porque mucha gente que estuvo relacionada a la función pública, a gestionar la salud de nuestro país y a manejar desde el poder, ¿no es cierto?, los recursos del Estado, lo ha hecho de espaldas a la gente. Por eso es que, solamente para poner un ejemplo muy concreto, el famoso caso de Fortunato Canán, ¿no es cierto?, el señor que reunía a varios congresistas, a varios periodistas, a varias personas relacionadas con el ámbito político, económico, social de nuestro país, en la suite. Recordarán ustedes, ¿no es cierto?, en su suite. Ya, perfecto. Ese señor, ¿dónde vino a hacer negocios? En hospitales. ¿Y por qué? Porque ahí lo que hacían de manera sistemática, sobre todo en algunos gobiernos, era robarle a la gente más necesitada. Por eso es que los hospitales son tan precarios como los que tenemos. Según cálculos de la propia Defensoría del Pueblo, la corrupción se lleva anualmente por lo menos un 10% de lo que debería ir al gasto público para mejorar las condiciones y el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a sus derechos básicos: educación, salud, justicia, seguridad, que son los ámbitos que en ningún contexto, y menos en un sistema democrático, un sistema constitucional de derecho, ¿no es cierto?, un Estado constitucional de derecho, pues tiene que el Estado garantizar. Pero no lo puede garantizar porque la corrupción es uno de los principales problemas. Entonces usted tiene que estar muy atento a todo lo que hoy día sean expresiones de esas nuevas formas de la corrupción. La captura del poder, sin lugar a duda, es una de las modalidades que ha llevado a determinados sectores corruptos a tener controlado el Consejo Nacional de la Magistratura como lo tuvieron, la Oficina Nacional de Procesos Electorales como lo intentaron tener y en alguna manera consiguieron parte de sus objetivos. Ahora quieren hacerlo tomando el Tribunal Constitucional, y así podría poner varios otros ejemplos. Y cada vez más el interés de llegar a cooptar esas instituciones, como los hermanitos en el Ministerio Público, los hermanitos en el Poder Judicial, es porque ellos saben que cometen constitucionalmente fechorías. Y no solo las redes de corrupción tienen que ver de cómo hacen para que no los descubran, sino cómo hacer cuando los descubran, controlar el sistema de administración de justicia. Así que hay que seguirle prestando mucha atención y mirar con mucha desconfianza el comportamiento de determinados sectores políticos que hoy día en el Congreso de la República están siguiendo esa misma línea. Y ustedes saben que en este modesto programa hemos hablado ya de eso en varias oportunidades y voy a retomar en un ratito con algunos otros ejemplos.
Hemos presentado El Editorial con Glaxer Tuesta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo.